En nuestro presupuesto del 2019 también se han incluido los proyectos que ya están, o sea, están en proyectos de inversión, los proyectos para Loreto del Hospital María Auxiliadora, el proyecto, por ejemplo, para Piura, que van a pasar al MINSA, que son el Establecimiento de Salud de Jesús Guerrero, Ayabaca, Huarmaca, Algarrobos y Máncora. El Hospital de Cajamarca, de Jaén de Cajamarca, el Hospital La Libertad, del Hospital de Apoyo de Leoncio Prado, el Centro de Salud de Climaya en Lima Provincia. En San Martín tenemos Tocache, el Hospital Rioja y el Hospital de Picota. Tenemos en San Martín además también San Ignacio. No solamente eso, tenemos muchas obras más. Tenemos en Ucayali el Hospital Regional de Pucallpa, el Centro de Salud de Purús. En Cusco tenemos el Hospital Lorena, que siguen los proyectos. Tenemos Pasco, el Centro de Salud de Freddy Vallejo, el Hospital Román, el Hospital Ernesto Guzmán. En Junín tenemos el Hospital El Carmen y el Hospital Pichari. El IREN en Junín y además el Hospital de Panguá. Otros proyectos de inversión, tenemos el Hospital de Apoyo de Ilave y el Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca en Puno. Tenemos 6 establecimientos en Ayacucho, tenemos 4 establecimientos en Arequipa, incluyendo el establecimiento de salud de Maritza Campos, el establecimiento de salud del Alto Inclán, el de Cocachacra y además el Hospital Goyeneche. Pero además tenemos proyectos de inversión en salud, que esta es la distribución presupuestal que ustedes pueden ver entre el GORE, o sea, el gobierno regional y el gobierno local. Y ustedes pueden ver que hay diferentes inversiones y además hay diferentes distribuciones por departamento. Estos son los proyectos por culminar en el 2019, que ustedes los pueden ver acá. Esta es una de las láminas y tenemos la otra lámina. Tenemos en San Martín 3 proyectos, en Loreto 1, en Huánuco tenemos 2, en Pasco tenemos 3 establecimientos, incluyendo un hospital, tenemos en Junín el IREN, en Huancavelica un puesto de salud, tenemos en Cusco 7 establecimientos, tenemos en Arequipa 5 establecimientos para finalizar en este año 2019, tenemos en Piura 3 y además en camino otros 5, tenemos en San Martín 3, en Lima región 2, incluyendo el Hospital de Supe, tenemos en Ancash 1, que es un centro de salud, y así sucesivamente. Además tenemos otros establecimientos que ustedes pueden ver en esta segunda lámina, que están también para culminar entre el primero y el segundo trimestre del 2019, como es también en Apurímac, del primer trimestre del Hospital Regional de Moquegua, en Tacna del Hospital Hipólito Unanue, en Huánuco el Hospital de Tingomarina, el Carmen en Junín, Ucayali, Cajamarca, La Libertad y San Martín. Tenemos además un compromiso como Ministerio de Salud con nuestra región del Braem y por eso es que acá tenemos los establecimientos de salud que están ya para terminar en el Braem. Acá tenemos en Junín 4 establecimientos, en Huancavelica tenemos 3, para Cusco son 5, para Ayacucho son casi 13 establecimientos, tenemos Apurímac 4 establecimientos. Quiero compartir con ustedes las problemáticas que hemos encontrado con respecto a la ejecución de gasto, a las medidas de gasto y en realidad sobre todo las problemáticas encontrado con respecto a cómo podemos solucionar estos problemas que tenemos en la ejecución del gasto público. Pues hemos encontrado que hay límites y medidas de eficiencia del gasto público establecidos dentro del Decreto Urgencia 005 del 2018, ante la caída de los ingresos fiscales y el continuo incremento del gasto corriente, que en realidad ponían en riesgo la consolidación fiscal. Estas dificultades en la programación, tenemos problemas en la programación de las metas físicas dentro del POI, de las unidades ejecutoras de nuestro sector. Tenemos cambios continuos que hemos tenido en los últimos meses, pero además en sí sabemos que tenemos problemas de planificación y por eso estamos acompañando a los diferentes gobiernos regionales a que empiecen a trabajar una forma un poco más, vamos a llamarlo, ejecutiva de la planificación institucional. Tenemos además dificultades
efectivamente, con el registro de los proyectos de inversión de los gobiernos regionales. Y también tenemos problemas en la optimización de cómo se están planificando las instituciones que se quieren construir. Esto es un problema serio, porque no solamente se construye un establecimiento de salud, lo que se hace es, se da la posibilidad además de que el gobierno regional o el gobierno nacional tenga que asumir también el equipamiento, también el personal, y también debe garantizarse que va a haber una adecuada distribución de los establecimientos de salud en las diferentes regiones o gobiernos locales. Si no ocurre esto, estamos mal, porque lo que estamos haciendo es una mala planificación y estamos en realidad destinando recursos, no solamente económicos, sino recursos humanos, a los puntos que por ahí no son tan necesarios como otros. Estamos tomando además medidas preventivas para este tipo de problemas, como son, por ejemplo, las medidas correctivas que hemos hecho para la priorización del gasto corriente en las unidades ejecutoras del sector, que lo hemos hecho en este momento, la reformulación de metas institucionales en el marco de la política general del gobierno para el sector salud del 2021, así como el acompañamiento con la asistencia técnica a las unidades ejecutoras de salud en todas las regiones. En todas las regiones estamos viajando todas las semanas a 1, 2, 3 regiones para garantizar que en realidad la planificación sea la correcta, tanto en términos de salud pública como en términos de infraestructura, como en términos de recursos humanos. Y además estamos haciendo un seguimiento ahora a las regiones, no solamente para la planificación futura, sino además para la planificación del gasto que se va a tener que realizar en los próximos meses para que haya un gasto inteligente, un gasto apropiado y que se acorde a las necesidades de la región. En este momento, por ejemplo, hay regiones del norte donde tenemos que garantizar que ya se empiecen a hacer las acciones de prevención del dengue. Esas son acciones que ya estamos trabajando con las regiones. Así que, presidente, esto es todo y todo el equipo estamos abiertos a las preguntas. Gracias. Se agradece a la señora ministra por la exposición vertida sobre el presupuesto. Solamente para decirle, bueno, dentro de mi región, el hospital de Cañete, que también estuvo hace varios meses atrás con el señor presidente de la República y el presidente de la región, hasta el momento no se concluye, no sabemos los motivos, y tampoco he visto que acá en los proyectos por culminar el año 2018 tampoco lo ha considerado. Igualmente, el Centro de Salud de Manzanares hace más de un año que está acabado. No sabemos por qué no entra en funcionamiento, no dicen que solamente es por la falta de personal, y acá lo ponen como proyecto por culminar. Igualmente el hospital de Supe, yo creo que hay que supervisar, digamos, los trabajos que se están haciendo, o de repente pedir informes, digamos, a los diferentes sectores que se ha delegado, se han transferido los dineros, porque una cosa es el papel, bueno, el papel aguanta todo, pero en la práctica lo que estamos permanentemente visitando, digamos, en campo, lo que sucede, no se ajusta a la realidad, ¿no? Nos están dando cifras de repente que no son de acuerdo, digamos, con lo que hay hoy en día. Nos gustaría que nos especifique de qué partidas o programa del Ministerio de Salud refiere usted al haber transferido el presupuesto a los gobiernos locales. Dice que están mejorando casi un 600%, no sabemos a qué lo está afectando, ¿no? La pregunta se da porque parece que las cifras que maneja son del presupuesto de los gobiernos locales y no proviene de la transferencia del Ministerio de Salud. Me gustaría, si usted está transfiriendo, son dinero necesariamente que está estipulado dentro de los presupuestos de cada gobierno local, ¿no? Se va a partir del rol de oradores que con esta tiene el uso de la palabra el congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, permítame hacerle llegar un saludo a la ministra de Salud, Silvia Pesat. Señor presidente, lo que nosotros quisiéramos que nos detalle la ministra es, si bien cierto ha expuesto los ejes importantes que se va a intervenir en el tema de salud, pero lo que a nosotros no nos queda claro en la sustentación de ese presupuesto es de qué manera se está asignando y se revierte en cifras el problema para combatir la anemia. Han mostrado cifras importantes, metas, por las cuales vamos a ir reduciendo, pero sí sería importante que nos visibilice y nos diga de qué manera esto se va a hacer notorio en cifras, señor presidente. Por otra parte, en la página 28 nos muestra la variación del PIB en la función salud de los años 2017 y 2019 a nivel de los gobiernos regionales. Ha destacado de que en algunas regiones hay una variación importantísima, como es el caso de la región de Puno. A nosotros nos genera una preocupación, señor presidente, y esto lo tiene que quedar totalmente claro.
nadie se va a oponer a que haya un incremento de transferencia de presupuestos para los gobiernos locales, eso es importante. Pero las direcciones regionales de salud andan totalmente aislados al ente rector, al Ministerio de Salud. Tenemos serias deficiencias para poder articular, excepto políticas. Y más aún, si se quiere fiscalizar, ahí encontramos un nivel totalmente de desarticulación. Si se está haciendo esfuerzos para que se les haga transferencias de recursos y no encontramos mejores niveles de articulación, esto no va a dar resultados. Creo que ahí sí se tiene que atizar de qué manera esto se supera. Las direcciones regionales de salud, lamentablemente, generan muchas quejas. Nosotros cuando hacemos la semana de representación lo vemos, pero creemos en ahí de que se debe volver a pensar en el tema de la rectoría, y lo hemos vuelto a decir en distintos momentos. Y para finalizar, señora ministra, en el caso de Puno se ha expuesto de que para el próximo año va a haber una intervención en 2 proyectos que se tiene, es el caso del Hospital de Apoyo en Ilave y el Centro Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca. Estos ya están casi en una faceta para ser culminados. Y a nosotros lo que nos preocupa en la región de Puno son los hospitales de mayor importancia. No figura en el presupuesto la construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón, que está en la capital de la región. Y el otro hospital que tiene que avanzar en estudios es el Hospital Carlos Monge Medrano, señora ministra. Entonces, esas serían las interrogantes, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Tubiño, después congresista Paz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a la señora ministra, a los funcionarios que la acompañan. Primeramente, sí reconocer, señor presidente, a través suyo, señora ministra, el esfuerzo que se está haciendo en el sector salud en la región Ucayali. Primeramente, especificar que efectivamente se está en construcción el Hospital Regional de Pucallpa, también una obra que estaba paralizada, que está saliendo adelante, el Hospital Provincial de Atalaya. Ambas suman 464 millones de soles. A mí sí me sigue preocupando, señor presidente, a través suyo a la ministra, es, una vez concluidas estas obras, la operación de estos hospitales. Es decir, quién lo va a dotar, cómo se va a dotar, qué atractivos van a tener los especialistas que tendrían que dotar estos hospitales para trabajar en los lugares que acabo de especificar. Asimismo, es una pregunta, y con relación al Centro de Salud de Purús, que es una inversión de 9.2 millones de soles, veo pues que hay los retrasos correspondientes al aislamiento. O sea, no es fácil hacer inversiones en un lugar tan alejado, y sobre todo que no tenemos mayores convenios con el Brasil para poder hacer las importaciones que se requieren, por ejemplo, para llevar cemento y las obras. Ahí veo que se ha paralizado una chata que ha quedado varada, que traía cemento hacia Purús y que venía de Iquitos hasta Manaus, y de Manaus hacia Puerto Esperanza. Entonces, la verdad que es todo un tema que demuestra que el aislamiento de esta provincia, por ejemplo, es muy negativo para las inversiones que se tienen que hacer. Se toman decisiones, pero después vienen los retrasos correspondientes a cómo hacer llegar los materiales a estas zonas. Por otro lado, a mí sí me preocupa también las transferencias que hace el Ministerio de Salud. O sea, que a buena hora son bien recibidas, pero otra pregunta concreta: el Ministerio de Salud, esas transferencias que hace, ¿tiene algún control sobre ella posterior? ¿Le rinden cuentas? ¿O simplemente se transfiere y ya será la Contraloría la que tendrá que ver la ejecución de ese gasto?
Esa es una pregunta también concreta. Y por otro lado, acá tengo unos documentos de preocupación de trabajadores nombrados técnicos y auxiliares asistenciales que trabajan en las direcciones regionales de salud, subregiones de salud, redes de salud, y ellos mencionan que no han sido considerados en ninguno de los bonos y o beneficios incorporados en la reforma del sector salud que viene de atrás desde el año 2013 a la fecha. Y entonces también una pregunta en ese sentido con relación a estos trabajadores nombrados técnicos y auxiliares asistenciales, si están considerados en los bonos, no, y si no es así, cuál es la razón y si hay alguna posibilidad de ser considerado. Gracias. Tiene uso la palabra con Rita Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Con el previo y atento saludo a la señora ministra que nos acompaña. Señor presidente, yo pienso que la señora ministra debía comenzar mostrándonos una profunda preocupación referente el por qué se ha disminuido el presupuesto del sector salud, ya que el año 18 tenía 9.918 millones y para el próximo año es 9.368, un promedio de 600 millones que se disminuye. Preocupación que parece que la ministra no es tan interesante, pero para nosotros y muy especialmente para el suscrito creo que debía señalarnos esta situación. Señor presidente, el MINSA tiene aproximadamente 200 proyectos de inversión presupuestados. Sin embargo, señor, 100 tienen alguna asignación presupuestaria, tienen algunos rasgos, pero no tienen ejecución, son ejecución cero. La señora ministra nos podría decir por qué esta diferencia. De otro lado, se aprecia que la inversión ejecutada para la mejora y fortalecimiento de establecimientos de salud es muy baja, señor presidente. La única inversión completa es la adquisición de un terreno para la ampliación del Hospital Arzobispo Loaiza por 38 millones. Y es baja para el sector salud, manifiesto. Yo sé, y también aquí nos demuestran de que la inversión pasa generalmente del 40-50%, pero en la mayoría continúa siendo baja. Y una preocupación muy especial que la señora ministra conoce porque ha visitado Arequipa varias veces y ha visto la situación calamitosa en que se encuentra el Hospital Regional del Honorio Delgado, que ha sido declarado en emergencia, tiene equipos de cocina, de lavandería, totalmente deteriorados. Me podrá decir la señora que de repente eso depende de la región, pero acabo también la exposición de que nos manifiesta de que hay regiones que gozan de un apoyo del gobierno central. Hay que entender que el hospital regional, señor presidente, y eso sabe la señora ministra, es regional porque abarca la atención no solamente de Arequipa, sino de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, porque esas regiones no tienen hospitales. Entonces yo creo que necesita prioridad y preocupación el Hospital Honorio Delgado. Este hospital sobrevive, si cabe el término entre comillas, gracias a donaciones, gracias a algunas campañas que la misma población tiene que hacer. Y aquí tiene que verse también de que este hospital en diversas oportunidades ha paralizado incluso algunas funciones, operan con alicates, con tenazas. Señora ministra, por intermedio del señor presidente, y esto lo ha aprobado la prensa porque ha sacado, incluso da a conocer, porque no podemos decir que no se conoce o que yo estoy sorprendiendo. Esa es la realidad, no tiene mesas de operación.
¿Qué de menos del Hospital Goyeneche? Que también, con la promesa de que se va a construir cada año, hasta el momento no hay nada. Por eso, nosotros tenemos que pensar, señora ministra, de que tenemos que hacer algo y se debe dar una partida, no pequeña, mediana por lo menos, para el hospital regional. Este hospital regional, señora ministra, si no conoce porque usted es joven, ya es tiempo de Odría. De Odría, mire cuántos años ha pasado, y fue construido para tuberculosos. Y hoy día es el Hospital Central Regional. Entonces, dado al tiempo, se tiene que empezar a pensar incluso en un nuevo hospital. Pero el gobierno central parece que ignora, o es que no quiere ver la realidad de este hospital. Ya lo ha dicho el colega Tubino, la preocupación importante sobre los recursos humanos de profesionales de salud existentes en el sector. Ello motivó de que se dé una ley, la 3657, como usted sabe, que algunos técnicos han pasado a ser profesionales. Entonces, hay personal del MINSA, sin embargo, por deficiencias, por falta de conocimiento y otras cosas, muchos no se han integrado, no han hecho este traspaso. Entonces, quisiera que nos explique si hay disponibilidad para poder hacer esta comprensión o de la profesionalización de estos técnicos que no se han integrado, e incluso hay profesionales con alta capacidad. Un médico graduado que fue técnico hoy día está ganando pues lo que gana un técnico, no lo que gana un médico, y así una enfermera, y así una obstetra, en fin. También, señor presidente, por su intermedio, me preocupa, y eso constantemente, el aspecto salarial de los trabajadores. Aquí, en toda la explicación, no nos ha dicho nada de un sector, señor presidente, que es fundamental, es el pilar, es el cimiento de la funcionalidad de todo centro de salud, señor presidente, señora ministra, por su intermedio. No nos ha dicho nada, si se va a continuar con los aumentos o hay alguna disposición transitoria, no sé cómo ver el aspecto salarial. Por ejemplo, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a ser el aumento? ¿Cuánto va a ganar un médico? ¿Cuánto va a ganar una profesional, un trabajador de planta? Por otra parte, queremos saber también la eterna problemática de los CLAS, que es lógicamente de sostenibilidad de la comunidad, pero indirectamente tiene que ver también el sector salud, que tiene que contar con un apoyo. Si es bien cierto que esto funciona gracias a la cooperación de un sector de la sociedad, creemos de que también la ministra debe darnos alguna explicación al respecto. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a la ministra, a los viceministros, a los colegas. Presidente, yo quería consultar a la ministra cómo vamos con el tema del CIS. Sé que hay un exceso de afiliados y personas que podrían no necesariamente estar en el CIS y están utilizando el CIS, con lo cual podría dar a las personas que realmente lo necesitan. Hay un plan de reempadronamiento, revisar ese tema. Y por otro lado también hay deudas del CIS con los hospitales. Entonces se está cumpliendo eso para tener información y el monto cuánto es que se está adeudando a la fecha, ¿no? Y por otro lado, ministra, también la preocupación, el tema de la preocupación, el tema de la anemia. En mi región estamos por encima del 40% y es realmente preocupante. En años anteriores, del 2000 más o menos hasta hace el gobierno del presidente Ollantumala,
teníamos un programa que se llama Las Papillas, que se distribuye a través de los centros de salud y también se le daba a las madres gestantes y de 0 a 36 meses. Creo que hubo un error del gobierno del señor Ollantumala, quitó ese programa y lo dejó en el aire. No hay una cobertura en ese programa. Se enfocaron en Caliwarma y dejaron de lado este espacio. Y cuando teníamos anteriormente este programa, que eran Las Papillas, no teníamos el crecimiento de anemia que ahora lo tenemos. Yo tuve una conversación con el INS y el SENA, y ellos reconocen que efectivamente este programa jugó un rol importantísimo y se dejó en el aire. Sería bueno que se evalúe y ver la posibilidad de retomarlo, porque tenemos que hacer de alguna forma que esto, bajar la anemia y la desnutrición que afecta a los niños en el país. Y hay empresas que quedaron en ese momento, que era un programa interesante porque las pequeñas empresas estaban instaladas en el interior del país y estas industrias compraban los cereales andinos, ¿no? La quina, la kiwicha, cañigua, otros cereales en diferentes partes del país, con lo cual transformaban y le vendían el tema de la papilla. Entonces se generaba también, por un lado, una actividad económica en las regiones, pero a la vez solucionaba de alguna forma la contribución, el tema de la anemia para reducirla, ¿no? Pues sería bueno que se revise ese tema y ver de qué forma se puede implementar nuevamente. Por otro lado, ministra, el tema de la tercerización, el tema de los servicios, lo que es la salud. Y si en el país estamos mencionando que no tenemos recursos para la infraestructura, que son limitados, que los proyectos toman tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos la empresa privada que puede construir, o hay hospitales ya o clínicas que ya están construidas y que no están atendiendo al 100% posiblemente a sus clientes, ¿qué tanto se ha avanzado en el tema de la tercerización? ¿Es rentable? ¿No es rentable para el Estado? Porque si se hace una estructura de costos y viendo una enfermedad X, cuánto le cuesta al Estado, y si lo terciarizas te puede reducir el costo. Si es menos y mejor servicio, ¿por qué no hacerlo? También, ministra, tomando en cuenta la migración de venezolanos al país, si estamos mal ya con recursos un poco ajustados económicamente con la población que tenemos, más el incremento de la inmigración por atender a los venezolanos, ¿cuánto le cuesta eso al Estado? Si hay un costeo, ¿cuánto determina? Y eso si va a ser sostenible y con qué recursos se va a financiar. También, ministra, en el tema ya de infraestructura de mi región, tenemos un hospital allá, Las Mercedes, que estuvimos con usted cuando fue viceministra, y la verdad, ver ese gesto de solidaridad que tuviste en ese momento de apoyar a un niñito que estaba a punto de perder la vida y trasladarlo a Lima, nos conmovió bastante, ¿no? Pero en tema de infraestructura, desde ahí a la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Hay un hospital que es totalmente pésimo, la atención ahí, y sigue en las mismas condiciones. No sé si hay un presupuesto o el gobierno regional ha planteado en algún momento algún proyecto, o qué se está haciendo desde el ministerio para ver en ese sentido. Gracias, ministro. Muy amable. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Martín Elizana. Gracias, señor presidente. Mi saludo hacia la ministra. Sí, gracias. Quería yo consultarle a la señora ministra el tema del hospital Jesús Guerrero Cruz de Huancabamba, de Ayabaca, Huarmaca, Los Algarrobos y el de Máncora, que son parte del plan de reconstrucción.
¿Qué está pasando, ministra, en el sentido porque esto debió haber iniciado el año pasado? Tengo entendido que la Contraloría General de la República puso algunas observaciones. ¿Qué hay de estas dificultades? ¿Se van a construir? No, porque la data que nos trae es también el año pasado lo tuvimos, ¿no? Entonces lo hemos caminado. Quisiera yo una información porque ya no puedo, quiero una información de primera mano porque ya nuestros paisanos nos quieren colgar, ¿no?, sobre ese tema. El punto número 2, ministra, he visto la exposición y veo que en realidad cómo no se ha enfocado a la necesidad de Piura en realidad. En Piura no tenemos un hospital del pueblo en realidad, no tenemos. El único que teníamos hace muchos años se lo quitaron y se lo dieron a ESalud. El hospital que tenemos en Caetano se lo dieron a ESalud. El hospital del pueblo se lo tiene ESalud en realidad. La ciudad de Sullana, donde existen 300.000 habitantes, solamente en la ciudad de Sullana, fuera de los alrededores, no tenemos hospital. Usted sabe que ese hospital está en una emergencia total y acá en su plan del 2018 no tenemos nada. Quisiera que me informe, de repente tienen alguna asociación público-privado que no está acá dentro de su ámbito, pero decirle a usted sobre la necesidad que tiene Piura, y siendo la segunda región más grande del país, la verdad que tenemos esa dificultad enorme. Yo creo que Piura merece otra mirada y espero que usted me tenga la explicación luego. Gracias, presidente, gracias, señor ministro.